Hola, buenas tardes, iglesia. Hoy traigo el mensaje que es de zona, y el tema de hoy traigo dos títulos, escoge el que a ti te guste: entrando a la tierra prometida o entrando al 2021. Vamos a ver Éxodo 14, del 13 al 16. Dice: y Moisés dijo al pueblo: no temáis, estad firmes y ver la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy has visto, nunca más para siempre los veréis. Y Jehová peleará por vosotros, y vosotros estaréis tranquilos. Jehová entonces dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar, dividiéndolo, y entre los hijos de Israel entren los hijos de Israel por en medio del mar. Vamos a orar. Señor, te damos gracias esta tarde. Gracias, Dios, por la oportunidad que tú nos das de estar en este lugar, Dios, para llevar tu palabra a cada zona, Dios. Bendice cada zona, Dios, y que tus hijos escuchen, vean la palabra, Dios, y sea revelada a sus corazones. Espíritu Santo, toca sus vidas y guíalos en este año. Gracias te damos en el nombre de Jesús, amén. Muy bien, aquí estamos viendo que está el pueblo de Israel con el mar enfrente, ¿verdad? Si tú has leído esta porción de la Biblia, más atrás habla que está enfrente, tienen al mar, y del otro lado viene el pueblo de Egipto sobre de ellos, ¿sí? Entonces estaban en un dilema, ¿verdad? ¿Por dónde vamos a cruzar? ¿Por dónde nos vamos a ir? ¿Por dónde nos va a llevar Dios este día? Entonces, el tema de hoy, te decía, entrando a la tierra prometida o entrando al 2021. Y tú y yo, ¿verdad? En este tiempo estamos atrapados con esta pandemia, con este virus, ¿verdad? Y estamos en diferentes colores, en el color verde, en el color amarillo, color naranja, color rojo, ¿verdad? Y estamos esperando que las autoridades nos digan: se mueve a este color, ya pueden salir, pueden hacer más actividades. Y así estaba el pueblo de Israel también, ¿verdad? Se encontraba en un dilema, en un dilema que pues, no sabían qué hacer, ¿verdad? Y fueron con Moisés, ¿verdad? Pero Moisés, dice la palabra, dice: entonces Jehová dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo, y entren los hijos de Israel por en medio del mar en seco. Moisés tenía una actitud positiva, ¿verdad? Moisés confiaba en Dios, le creía a Dios, ¿sí? Pero el pueblo de Israel no confiaba mucho en Moisés, en lo que él les decía, ¿sí? El pueblo de Israel se sentía atrapado, sentía que perecía, ¿verdad? Invocaban, ¿verdad?, la intervención de Dios, ¿sí? Buscaban, pero no había una respuesta. Y Dios le da una respuesta a Moisés, que lo tenía que hacer, tenía que, ¿verdad? Dice: extiende tu mano. Pero en el 15 dice: ¿por qué clamas a mí? Dijo, ¿verdad?, a los hijos de Israel. Di a los hijos de Israel que marchen, ¿sí? Dios le dijo a Moisés: ya no clames, ponte en acción. Comienza, ¿verdad?, a trabajar. Lo que yo te he dado anteriormente, todo te lo he resuelto, así que ponte en acción. Moisés dejó de estar clamando, ¿verdad?, y levantó sus brazos y extendió su vara, y el mar se abrió, y el pueblo de Israel pasó, dice la palabra que pasó en seco. Pero podemos ver más atrás en la palabra de Dios, en los versículos 11 y 12, el pueblo de Israel estaba molesto, ¿verdad? Le decían a Moisés que mejor estaban ellos ahí, dice: y dijeron a Moisés: ¿no había sepulcros en Egipto que
que nos has sacado para que muramos en el desierto, porque has hecho esto así con nosotros que nos has sacado de Egipto. Ellos comenzaron a recordar lo que tenían atrás. Estábamos mejor allá. Era un pueblo que estaba en cautiverio, eran esclavos, ¿sí? Pero Dios tenía planes para ellos. Dios tenía un plan para el pueblo de Israel, y Dios sacó al pueblo de Israel, lo pasó, dice la palabra que lo pasó en seco, ¿sí? Pasaron en seco. La actitud de Moisés era una actitud positiva, que Dios los iba a librar del ataque de los egipcios y poder pasar el mar, ¿verdad? Pero la actitud del pueblo de Israel era una actitud negativa. Una actitud negativa. Y tú y yo, ¿verdad? ¿Qué actitud tenemos en este tiempo, ahorita con esta pandemia que nos está acosando, ¿verdad? ¿Cuál es tu actitud? ¿Una actitud negativa? ¿Sí? ¿Con qué ojos estás viendo esta actitud? ¿Con los ojos como el pueblo de Israel o con los ojos de Moisés? ¿Sí? ¿Una actitud negativa o una actitud positiva? ¿Sí? Dios quiere que tú y yo tengamos una actitud positiva y entremos también en acción en estos tiempos. Debemos de entrar en acción. A Moisés le dijo: ¿por qué clamas a mí? ¿Sí? Di a los hijos que marchen. ¿Sí? Y tú alza tu vara, extiende tu mano sobre el mar y divídelo, y entre los hijos de Israel por en medio del mar, y pasaron en seco, ¿verdad? Por en medio del mar. Así que Dios nos dice, iglesia, levanta tus manos, ponte a orar, pídele a Dios y también ponte en acción, ¿sí? Las dos cosas, es oración y acción. No nos vamos a quedar nada más en la pura oración. Sí, Dios nos va a responder, pero tenemos que entrar en acción también, ¿sí? Moisés tuvo que entrar en acción para poder, ¿verdad?, hacer que Dios hiciera el milagro y abrir el mar y que el pueblo de Dios pasara. ¿Sí? Ahí en ese versículo, en el 15 dice: ¿por qué clamas a mí? Deja de orar, ¿verdad? Y muévete. Así que tú y yo debemos de estar orando, ¿verdad? Y entrando en acción. Debemos tener esa actitud de Moisés y ver la salvación para estos tiempos, para este 2021. La tierra prometida para el pueblo de Israel era de gran bendición, y podemos darnos cuenta en estos tiempos que la tierra de donde está Israel es de gran bendición y todo el pueblo son de bendición. Dios ha derramado su bendición y Dios quiere derramar también bendición sobre nosotros. Así que, hermano, entremos en oración y acción para entrar. Y ahora, tú y yo tenemos que estar activos y orando, no quedarnos pasivos y no estar hablando palabras negativas. La oración debe ser vital en nuestras vidas, como el alimento que comemos tú y yo. También debemos de entrar en acción, pero a veces solo queremos orar, ¿verdad?, y no actuar. Hoy es tiempo de las dos cosas, orar y actuar, movernos en la voluntad de Dios, ¿sí? No en nuestra voluntad, debemos que movernos en la voluntad de Dios en estos tiempos. Israel no tenía posibilidades, ¿verdad?, de escape ante sus ojos, pero Dios abrió un camino de tierra seca a través del mar. Y así a veces nos encontramos, ¿verdad? Nos vemos atrapados en situaciones difíciles y no vemos ninguna salida y nos atemorizamos como el pueblo de Israel. Decimos: no hay salida, estamos atrapados. ¿Para dónde vamos a ir ahora? ¿Verdad? Pero Dios nos da una salida. Dios tiene una salida para nuestras vidas en estos tiempos. En este 2021 Dios nos ha dado una salida, ¿verdad? Una salida grandiosa, ¿sí? Dios de la nada abrió el mar, y Dios de la nada nos abre a ti y a mí un camino
un camino de salvación, un camino de restauración, un camino de sanidad, un camino de perdón, un camino de falta de amor, un camino de paz, un camino de gozo, un camino de armonía y un camino de reconciliación. ¿Por quién? Por medio de Jesús. Por medio de Jesús. Dios nos está abriendo el camino por medio de su Hijo Jesús, ¿verdad? Y en Juan 3:16 dice que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios nos dio a Jesús. Dios le dijo a Moisés: levanta tu vara y abre el mar. Y Dios nos dio a Jesús para tener todo esto que te acabo de decir y más aún todavía, ¿verdad? Sanidad, salvación, perdón, restauración, reconciliación, ¿sí? Vida eterna en Cristo Jesús. Tenemos ese camino, un camino que podemos pasar en seco o podemos pasar sobre las aguas, ¿sí? Vamos a ver Isaías 43:2. Isaías 43:2 dice: cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti, ¿verdad? Cuando pases por las aguas, a veces estamos pasando por aguas difíciles, pero dice Dios, ¿verdad? No te ahogarás, ¿sí? Yo estoy contigo. Vas a pasar en seco. Yo te voy a levantar, ¿sí? Con mi mano poderosa. Y Dios, ¿verdad?, trae esa seguridad a nuestras vidas. Sí, el pueblo de Israel pasó en seco, pero mira, tú y yo pasamos por las aguas, pasamos por aguas turbulencias, ¿verdad? Sí, pero no va a pasar nada por ríos, ¿sí? Por ríos que van fuertemente, ¿verdad? Podemos ahorita ver en las noticias cómo están en otros países que se están inundando, ¿sí? Tremendamente, pero Dios está con nosotros. Dios no te va a dejar, así como no dejó al pueblo de Israel desde que lo sacó de Egipto hasta que entraron a la tierra prometida. Dios estuvo con ellos. Así Dios nos ha dado a su Hijo Jesús para que este 2021 salgamos adelante, salgamos victoriosos y creyendo en Él, ¿sí? Creyendo en Él. Filipenses 4:13 dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y yo les he dicho allá en la zona de Tetecalita, ¿lo crees? ¿Crees que todo lo puede hacer Cristo? ¿Verdad? Este versículo lo sabemos de memoria, ¿sí? Pero a veces no lo tomamos en fe. Y debemos de creer y tener fe. Y la fe, ¿verdad?, viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Tenemos que leer la palabra de Dios para que nuestra fe vaya creciendo, vaya aumentando en nosotros, y este 2021 sea ligero. Lo pasemos en seco. Lo pasemos en seco. No, el enemigo no nos va a destruir. Confiemos en Dios. Mira, Mateo 9:21 dice, habla de una mujer que tenía 12 años enferma de flujo y había gastado todo lo que tenía, pero oyó hablar de Jesús y ella dijo dentro de sí: si tan solo tocare el borde de su manto, voy a ser sana. Ella creyó. Con solo tocar, no dijo que ore por mí, ¿verdad? Le voy a decir a sus discípulos que ore por mí, Jesús, para que yo sea sana. No, ella dijo: si tan solo tocare el borde de su manto, voy a ser sana. Y se arrastró, ¿verdad? Yo creo que se arrastró porque una mujer enferma era desechada, ¿sí? 12 años rechazada, 12 años que gastó todo su dinero, y ella dijo: si tan solo toco el borde de Jesús, voy a ser sana. Y así pasó. Ella creyó y tocó el borde del manto de Jesús y fue sanada. Su fe, ¿verdad?, la llevó ahí a ser sana. Hubo otro hombre en Mateo 18 del 15 al 13, la fe de un hombre, de un centurión, que fue y le dijo a Jesús:
que tenía a su siervo enfermo, malo, ¿verdad? Y quería que fuera Jesús, pero solamente el centurión le dice, solamente di la palabra y mi siervo va a ser sana. Sí, Jesús dijo, no he visto tanta fe, ¿verdad? Como en la fe de este hombre. Y este hombre creyó en la palabra de Jesús. Y tú y yo debemos de creer en la palabra que tenemos para este 2021. Creer en Dios, que Él está con nosotros, ¿verdad? Y que caerán 1,000 y 10,000 a nuestra diestra, mas a nosotros no llegará. Confiemos en Dios, entremos en acción y creamos las promesas de la palabra de Dios. Y no estar pensando que vamos a morir como el pueblo de Israel. ¿A dónde vamos a ir? ¿Verdad? Más adelante del capítulo 14, el 15, el 16, ¿verdad? El 17 comienza Dios a bendecirlos con el maná, con el agua, ¿sí? Y el pueblo siempre reclamándole a Moisés. Y Dios bendiciéndolos con alimento y con agua, ¿sí? Tú y yo debemos de confiar en Dios, creerle a Dios en estos tiempos, ¿sí? Así que debemos de orar, levantar nuestras manos y entrar en acción, iglesia. Este 2021, orar y levantar nuestras manos, ¿verdad? Y entrar en acción para estos tiempos. No nos quedemos sentados, no nos quedemos, ¿verdad? Como los discípulos. Vino Jesús y los encontró, ¿verdad? Pescando. Así que, iglesia, yo te animo para este año 2021, que nos levantemos en el nombre de Jesús y salgamos adelante confiando en Él. Señor, te damos gracias porque tú eres bueno, tú eres fiel y tu palabra, Dios, nunca llega vacía, Dios. Tu palabra siempre llega con algo, con toda la bendición en nuestras vidas. Y yo creo que tu palabra es viva y eficaz y que penetras a lo más profundo de nuestras vidas. Así que, Espíritu Santo, ven y toca las vidas de tus hijos. Actívalos, Dios. Actívalos, Espíritu Santo. Aviva el fuego, que no se apague el fuego. Enciende el fuego que se está apagando, esa llama que se está apagando en algunos hijos tuyos de la iglesia, Dios. Aviva el fuego que hay en ellos, Dios, y no se aparten de ti, Padre. Yo bendigo a tu iglesia en el nombre de Jesús. Amén, Dios. Amén. Dios te bendiga, iglesia.